creo pensar, ¿no es cierto?, que es bueno. Alguien quedará dañado, ¿no es cierto?, recordando los viejos buenos tiempos, ¿no es cierto?, de las comunicaciones de la televisión y la radio, pero así son las cosas, las cosas y los tiempos van innovando y van cambiando. Oye, bueno, oye, a propósito de cosas que van cambiando, el transporte también es muy variable, es muy cambiante y es necesariamente cambiante en algunos términos, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hablamos de lugares apartados y que necesitan vincularse, conectarse con la zona central del país, es lo que pasa con Chile, ¿no es cierto? Que estamos muy disgregados. Tengo en línea, acaba de entrar, ahí está, Sebastián Seriani, que es docente de la Escuela de Construcción y Transporte de nuestra PUCB, a quien voy a saludar inmediatamente. Bienvenido, ¿cómo estás, Seba? Hola. Bien, bien. ¿Y ¿Se te tú, corta? Jorge, cómo estás? Bien, pues, oiga, nuevamente nos juntamos como todas las semanas para hablar cosas de tránsito, de vialidad, de transporte. Y en Chile se nos complica un poco el panorama, y ustedes lo saben muy bien, ¿no es cierto?, como ingenieros de la Escuela de Ingeniería, ¿no es cierto?, en Construcción y Transporte de nuestra PUCB, porque somos una larga franja, ¿no es cierto?, de tierra. Bueno, eso nos enseñaron desde el colegio, ¿no es cierto?, y tenemos que estar conectados. Y tenemos desierto, tenemos zonas australes, tenemos zonas lacustres, tenemos ríos, sectores fluviales, ¿no es cierto?, donde converge, ¿no es cierto?, con el tránsito que no se puede interrumpir. Bueno, estamos vulnerables, ¿ah? Imagínate en un terremoto ha pasado, imagínate en una guerra, ni Dios lo que era, nunca pase, ¿no es cierto?, pero son puntos críticos. Tú cortas, ¿no es cierto?, la ruta y hasta ahí no llegamos. Todo el transporte queda absolutamente no conectado. Esas son algunas de las dificultades, ¿no es cierto? Metámonos en ese tema también, ¿te parece, Seba? Sí, me parece muy bueno y tiene que ver con cómo estamos preparados para estos desafíos de la ingeniería de transporte en el siglo XXI, ¿cierto? Y hablamos justamente de lo que tú dices, que es cómo nos preparamos para esta eventualidad, desde desastres naturales, desde la operación del día a día, de cómo conectamos el territorio. Y muchas veces, y ahí me conecto con un punto que tú bien mencionas, que tenemos limitaciones geográficas muchas veces. Y digo limitaciones no en el sentido negativo, sino que es para considerarlo, ¿cierto? Como un elemento importante, y lo digo porque justamente ahora estamos en nuestra nueva carrera de Ingeniería Civil Transporte, y también con el nuevo magíster de Ingeniería de Transporte, que tiene hoy día un enfoque más de sustentabilidad. Y lo digo porque si no nos preocupamos del territorio, al final las infraestructuras quedan totalmente aisladas, o de alguna manera conectan grandes lugares, pero, y ahí me conecto con un punto importante que tú bien lo dices también, me desconecto localmente. Entonces puedo tener una super carretera, puedo tener un super teleférico, puedo tener una super línea de metro que conecta grandes puntos, pero ¿qué pasa localmente con el barrio, con una escala más pequeña, ¿cierto? Y efectivamente ahí desconecto, porque al final divido el territorio. Entonces ahí estamos cambiando un poco la lógica y es una crítica hacia nosotros mismos, como tú dices, también un desafío importante. Oye, De Seba. cómo hacemos desde esa mirada. Oye, Seba, pero también fíjate que esto involucra también sentimientos encontrados, porque si bien es cierto, avanzar en una sociedad próspera que necesita regular estos espacios inconexos para hacerlos conexos, digamos, para tener esta conexión, pero también involucra algunas opiniones, digamos, en contrario. Por ejemplo, lo que está pasando allá en Chiloé, ¿no es cierto?, el Chacao, ¿no es cierto?, se está haciendo la construcción desde Pargua, ¿no es cierto?, desde Pargua ahí en Puerto Montt, se cruza hasta la Isla Grande. Pero hay muchos que están en contra, dicen, no, pues no queremos esto, ¿no es cierto?, queremos seguir un poquito aislados, entre comillas, ¿no es cierto?, porque obviamente tenemos nuestras capacidades, no tenemos influencia negativa de otros lados. Es complicado también abordarlo, ¿ah? Respetando, digamos, los espacios, a eso me refiero, ¿ah? Absolutamente, y creo que ahí, por ejemplo, una autocrítica que hacemos nosotros y que lo estamos impulsando en las clases, que es cuando nos acercamos al territorio, definitivamente nosotros como ingenieros o ingenieras en transporte no somos especialistas. ¿Qué quiero decir con eso? Que acostumbramos muchas veces a solamente exponer nuestro lado técnico. Y naturalmente también, por cierto,
exponemos también la parte normativa, que tiene que ver con la normativa de accesibilidad universal, la normativa de diseño ciclo inclusivo, o la normativa de lo que corresponda, ¿cierto? Ley de tránsito. Todas las normativas las tenemos muy en claro. Sin embargo, lo que tú bien dices, desconocemos absolutamente muchas veces lo que las personas están necesitando. Sí. Y puede ser que tenga toda lógica de conectividad de territorio a nivel global, el poder conectar con un puente de Chacao, porque conecta territorio, un territorio insular, ¿cierto? Que está ahí esa isla, naturalmente es estratégico, puede acceder de alguna forma las personas tal vez a servicios de salud, equipamiento, que tal vez están restringidos o, entre comillas, limitados por las barcazas hoy día, pero que también funcionan a su ritmo. Pero la pregunta que al final tenemos que hacernos es qué es lo que las personas están necesitando. Y ahí hay una tensión natural entre la visión que naturalmente quieren las personas de la ciudad que ellos quieren, con la visión muchas veces que quieren las autoridades o la mirada más técnica. Exacto. Y si no generamos un modelo de participación ciudadana en todo ámbito, no solamente ciudadana como del ciudadano, me refiero del habitante también, el que habita el espacio, vamos a hacer proyectos que van a ser al final proyectos que no son un lugar dentro de la ciudad. O sea que bien, como digo, conectan espacios, terminan acercando lugares tal vez, pero no se transforman en un espacio se disponen que se con una como un lugar. cultura, con un grupo, ¿no es cierto?, que es de ahí, de ese lugar, que tiene historia, ¿no es cierto? Que tiene... Claro. Exacto. Entonces desconocemos, entonces al final tenemos simplemente un modelo muchas veces de participación ciudadana que hoy día se está empujando mucho. Esto ya hoy día hacer proyectos sin participación ciudadana no tiene ningún sentido. Y la participación ciudadana tiene que estar desde el primer momento de los proyectos y tienen que ser vinculantes, o sea, tratar de consensuar visiones entre la mirada técnica, la mirada de las autoridades, la mirada de la ciudadanía en su amplio espectro. Y eso tiene que ver con un modelo de participación que tenemos que implementar en el territorio, donde tenemos naturalmente una visión, tenemos que establecer resultados deseados. Queremos una ciudad sustentable, listo. Planificamos para allá. Planteamos de alguna forma a la comunidad, naturalmente desde la ingeniería tenemos nuestros aspectos técnicos, no es que los desconozcamos, pero tenemos que explicarle a las personas qué es lo que queremos y cuáles son las visiones de ellos también, y ir recogiendo las limitaciones de los proyectos que generan, los factores de éxito y qué acciones vamos a tomar para, por un lado, minimizar las limitaciones, los impactos ambientales, impactos sociales, económicos, y también de alguna forma maximizar los beneficios, darle evidencia a las personas. ¿Qué pasaría si es que hago esto? ¿Qué pasaría si es que hago esto otro? ¿Te fijas? Entonces, cambia la forma de entender la participación ciudadana. No es un convencimiento, es una co-construcción, es un codiseño de los proyectos, donde se recogen las necesidades de las personas y desde una mirada técnica se van proponiendo soluciones. Porque no es que se quite esa mirada técnica, no es que ese especialista pierda su condición de especialista, sino que más bien la va adaptando a lo que las personas van necesitando. Claro. Y en un modelo de participación que se ponen todas las visiones en una misma mirada. Y no es consultivo, ojo con eso, es participación activa. Y eso cuesta mucho, porque miramos la participación como algo, como al final del proyecto. Como que les preguntamos al final a las personas si les parece o no, y se cae el proyecto. No funciona. Así como ahora hablar, ¿no es cierto?, de cualquier construcción sin ver, digamos, el tema medioambiental, ¿no es cierto?, de por medio, el impacto ambiental, a eso me refiero, ¿no es cierto?, no se puede transitar, digamos, de manera... digamos, de convivencia sana, digamos, con un pueblo, con una ciudad, con un grupo de habitantes, que pueden ser minúsculos, que pueden ser muy reducidos, pero también tienen una posición, volvemos a lo mismo, tienen una historia, tienen un planteamiento, tienen tradiciones, tienen su manera de mirar, tienen su foco local. No se puede trabajar, ¿no es cierto?, sin que se hagan estas consultas. Oye, se va pimponeando y cambiando un poco, te quiero llevar... siempre he dicho, ¿no es cierto?, que las comparaciones son complicadas, son odiosas, son molestosas, porque... A ver, pero en términos de ingeniería, de repente hemos visto en algunas secuencias, digamos, de Internet, se hace una vía elevada, ¿no es cierto?, se deja, digamos, de transitar un viernes en la tarde, digamos, sacan rápidamente, vienen unas maquinarias, hacen una operación, ¿no es cierto?, pero oye, el fin de semana...
y el lunes en la mañana ya tienen hecho, digamos, la estructura, un paso sobre nivel. Esto ha salido repetidas ocasiones, digamos, en internet, y uno lo ve y uno dice, chuta, ¿por qué no pasa acá esta cuestión? ¿Por qué cuando algo sucede, ¿no es cierto?, en un camino, en una ruta, chuta, ahí quedamos, ¿ah? Con el bypass que hay que hacer no sé cuánto rato, digamos. ¿Por qué ocurre eso, o sea? Mira, yo creo que cada vez las técnicas de construcción, las técnicas de cómo avanzar en proyectos, desde la mantención de los proyectos hasta una construcción de ampliación de infraestructura, cada vez está siendo más eficiente, más segura. Tenemos, por ejemplo, fabricaciones que son in situ, claro, se hace toda la construcción en el mismo lugar, pero también existen los métodos constructivos de lo que es prefabricado, que tienes la fabricación en otro sitio, en otro lugar, claro. Ya vienes con esto listo, y más bien muchas veces instalas como un mecano, en el mismo ¿no? lugar que quieres hacer la obra, y arma el mecano ahí mismo. La infraestructura puede tener la misma calidad, ¿cierto?, pero los tiempos son mucho más acotados. Ahora bien, yo insisto igual con el punto anterior, o sea, si no tenemos un modelo de participación ciudadana y no tenemos un modelo de sustentabilidad, y aquí me recojo con ejemplos claros, tú no puedes crecer en lo económico hasta llegar a un punto que afecte a lo social. Y por cierto, tienes que de alguna forma ir creciendo en lo social hasta que no llegue a un punto de afectar lo ambiental. Porque si no se te va a caer el proyecto. Hay modelos de sustentabilidad que te permiten ir armando proyectos y viendo qué es mejor. Si de repente es construcción in situ, si es construcción prefabricada y lo ensamblas en el sitio. Y lo digo, por ejemplo, en dos casos puntuales. Está pasando hoy día, por ejemplo, a nivel local en Valparaíso, con la extensión del metro La Calera. Se están identificando pozos arqueológicos súper relevantes de la historia de quienes estuvieron antes que nosotros. Y el punto es que eso, si te fijas ahí, es un ejemplo claro de que un proyecto no puede crecer hasta que toque lo ambiental y sobrepasarlo. Pasa en el parque O'Higgins, ¿no es cierto?, ahí en Valparaíso. Absolutamente. Sí, claro. Absolutamente. Y te pongo otro ejemplo que es más bien del lado ambiental también. Por ejemplo, tú no puedes crecer en infraestructura, por ejemplo, vial, que lo que pasa ahí en la rotonda de Concón, ¿cierto?, con el segundo puente que se quiere construir sobre el río, ¿cierto?, Concagua. Hay un humedal, por ejemplo. Entonces, cualquier ampliación hoy día que implique un impacto ambiental limita, entre comillas, la construcción de esa infraestructura. Y con toda razón, porque hoy día no puedes crecer sin tener en cuenta estos impactos que genera. Entonces, eso va a implicar todo un estudio ambiental que demora unos 2 años, por ejemplo. Entonces, porque hay que hacer todos los estudios correspondientes que implican muchos detalles. Entonces, y muchas veces, si eso no se considera desde el inicio, al final se termina cayendo el proyecto. Entonces, por más que tú tengas el sistema constructivo más eficiente del mundo, si no tienes un modelo de sustentabilidad adaptado a tu localidad, el copiar y pegar no te funciona. Entonces yo creo que ahí hay un tema súper interesante porque, claro, acostumbramos, por eso digo desde la crítica a la ingeniería, acostumbramos a mirar el manual, a mirar la experiencia internacional y decir, oye, pero ¿por qué no podemos aplicar esto acá? Y desconocemos muchas veces lo local, desconocemos esa necesidad local. Okay. Y nos quedamos con oye, pero eso funciona bien allá, ¿por qué no podría funcionar bien acá? Lo que me quiere decir es, Sebastián, que desde el punto de vista de la ingeniería, digamos, se podría hacer, en construcción, ¿no es cierto?, se podría hacer perfectamente lo que hemos visto en imágenes, ¿no es cierto?, así de rápido, con estos bloques que se arman, perfecto, digamos. O sea, no es que haya una diferencia entre los profesionales de allá y los de acá, digamos. Simplemente no se dan las condiciones por estos aspectos, digamos, que tú me estás citando, ¿no? Exacto, es por esos aspectos. O sea, tiene que ver con cómo nosotros vamos haciendo que los proyectos vayan adaptándose a la localidad, vayan adaptándose a las necesidades locales. Entonces, claro, los sistemas constructivos van muy de la mano. Imagínate, por ejemplo, lo que pasa en el metro en Santiago. Tú puedes estar caminando por una calle y no te das cuenta que abajo de esa calle están construyendo un metro, porque los sistemas constructivos ya son súper avanzados. Tienen unos diques que van avanzando, ¿cierto?, con unos piques hacia abajo, y además desde ahí se empieza a construir el túnel, ¿cierto? Y tú perfectamente tienes la vialidad arriba, tienes la ciudad arriba que sigue funcionando, y abajo se está construyendo una línea de metro. Y muchas veces esas líneas de metro son a 40 metros de profundidad o por ahí. Entonces son proyectos grandotes, y tú te das cuenta que al final, claro, después mira el punto, después tú vas y te das cuenta que, y es lo que pasó, la estación va a estar, por ejemplo, ahí en el parque forestal. Y los vecinos dicen, no, pues, yo no quiero esto acá. ¿Por qué?
porque me afecta el tema ambiental, el tema arquitectónico, el tema tal vez de la zona, esta zona más típica, más histórica del lugar. Entonces, por más que tengan los sistemas conductivos perfectos, cuando tienes de alguna manera que llegar a la ciudadanía, a los habitantes, te encuentras con esa tensión que es natural. Que hay que congeniar para una convivencia sana, llamemos también democrática, ¿no es cierto?, saludable. Exacto. Oye, y eso tiene que ver con después con la convivencia vial también. Eso también es un temazo que lo hemos conversado también en otras veces. Para avanzar rápido, porque nos pilla el tiempo, pues yo no sé, vamos a tener que hacer un programa entero, vamos a hacer desde las 12 hasta las 2, puro transporte. Te quiero llevar a esta noticia, estas imágenes que también provocaron ciertos cuestionamientos, ¿no es cierto? Ahí están las imágenes, lo mostramos en el programa. Rodolfo Galindo es un vecino de Valparaíso que debe realizar peligrosas maniobras ahí en su silla de ruedas para llegar a su trabajo. Imagínate, bajando en plena calle, transitan vehículos en el sector del Cerro Barón. Bueno, este no es un caso aislado. ¿Qué opina de todo esto? ¿Qué se puede hacer, Seba? Mira, es un tema súper sensible y yo creo que es urgente. O sea, yo creo que si nosotros como del lado técnico o del lado de la investigación perdemos esto como una oportunidad, se va a generar aquí una escalada de conflictos, de potenciales accidentes que está pasando hoy día. Hoy día hay muchas personas que efectivamente, incluso en Valparaíso, definitivamente no pueden salir de su vivienda, de su casa, por un tema de accesibilidad universal, porque efectivamente el entorno les limita esa movilidad. Y aquí hay un concepto interesante, porque ya no estamos hablando de transporte, estamos hablando de movilidad. Y esa movilidad tiene que ver con un tema de mentalidad humana, un tema de igualdad de acceso, un tema también que tiene que ver con cómo yo facilito el poder acceder a estos espacios, pero no solo facilitar el acceso, sino que también el utilizarlo. O sea, yo no basta solamente hoy día con tener una conexión de ruta accesible de la vereda al paradero. Hoy día necesito además que pueda yo usar la micro. Y si tengo 2 escalones para poder entrar a la micro, ya no la puedo usar. Entonces, lo que vemos ahí es súper sensible, es súper fuerte, y yo le pondría urgencia a esto. O sea, en Chile hay alrededor de 2 millones y un poquito más de personas que tienen algún grado de discapacidad. Entonces estamos hablando de una población gigante, muy importante, que tiene que buscar una forma de moverse por sus propios medios muchas veces. Sí. Y eso es súper difícil porque el Estado no está ahí para poder apoyar, a darle un mínimo. ¿Te fijas? Es como que yo no podría, como no sé, no tener una vereda al frente de mi casa. Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que son los mínimos? Y hoy día un mínimo es poder moverse, siento yo. El derecho a la movilidad como un derecho garantizado donde yo pueda moverme y llegar de mi casa a la vereda, de la vereda al transporte público a mi lugar de destino tal vez. O incluso moverme en mi propio entorno. No olvidemos también, Seba, porque sencillo. claro, este es un tema personal, digamos que es sumamente relevante, ¿no es cierto? Pero no olvidemos, no dejemos de lado también los vehículos, ¿no es cierto? A ver cuántas veces nos ha pasado en Valparaíso, que no hay acceso en unas calles estrechas, ¿no es cierto? ¿Para qué decir la inclinación, ¿no es cierto?, que tienen los cerros porteños? No pueden llegar los vehículos de emergencia. ¿Qué pasa con la ambulancia? Hay veredas que no están pavimentadas, hay calles que ni siquiera están transitadas, solamente con mucha dificultad las personas pueden caminar y llegar, ¿no es cierto? O sea, de verdad que hay que hacer mucho trabajo, y esta conciencia es de ahora, porque se está presentando, digamos, en este caso y otros cientos, ¿no es cierto?, y no solamente aquí en nuestra quinta región, pues, para ser justo. Absolutamente, es un muy buen punto y tiene que ver con esa mirada, yo creo, de pasar de una ruta accesible a un diseño universal. En la ruta accesible básicamente te permite facilitar el acceso a algún servicio, algún equipamiento, a lo que esté un poquito disponible del espacio de la ciudad. Sin embargo, el diseño universal pasa a la otra dimensión, el no solamente acceder, sino que también ocupar ese espacio, usarlo de otra forma. Y hoy día incluso es como lo que tú dices, hoy día está muy difícil acceder a estos lugares por un tema de restricción geográfica, pendientes, ¿cierto?, espacio disponible, y ahí hay que buscar la innovación, esa innovación social, la forma de poder llegar a esos lugares de otra manera. Hoy día tenemos los ascensores, tenemos los taxis colectivos,
o sea, hay muchos sistemas de transporte que cumplen un rol fundamental para llegar a lugares donde efectivamente el metro no llega o de repente incluso los mismos buses no llegan. Sin embargo, ahí tiene que estar el Estado, yo creo que de alguna forma para garantizar esos espacios de movilidad, por ejemplo, a través de, no sé, servicios de buses gratuitos, que tal vez hagan el mismo recorrido tal vez de los ascensores y que permitan acceder a personas que hoy día no pueden incluso subir a los ascensores porque ya es muy complicado tal vez, porque tienen que pasar por escaleras primero, por otros lugares, y con buses tal vez que permitan no cuesta de mucho, alguna forma llegar. Eso, los buses Claro. gratuitos. Pero bueno, en pedir no Claro, hay entonces engaño, creo que dicen, ¿no? claro, pero se puede buscar la manera. Por ejemplo, el mismo municipio de Valparaíso tiene servicio de buses que ofrece, por ejemplo, para lugares que son más alejados. Por ejemplo, hay gente que trabaja en Valparaíso y vive, por ejemplo, en Placilla. Entonces, pero ya pasada la noche no tiene cómo acceder, por ejemplo, a un transporte público para llegar a esos lugares. Sí. Entonces, estamos hablando de incluso como accesibilidad ya de personas que pueden tener movilidad reducida, pero no necesariamente la discapacidad misma, como por ejemplo una persona que tiene algún tema más puntual, ¿cierto?, de discapacidad. Entonces yo creo que hay un tema ahí de cómo hacemos que las personas, insisto, como el punto es como cómo llegar de accesibilidad, del punto de vista de acceso, y pasar a una accesibilidad que tenga que ver con un diseño universal. Yo creo que ese es un temazo que podríamos trabajarlo más adelante, de todas maneras. De todas maneras, porque se nos acabó recontra el tiempo. Así que muchas gracias, Seba. Un gusto, como siempre, muy instructiva, ¿no es cierto? Muy clarificante, digamos, la conversa desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto? Que es lo que necesitamos. Así que muchas gracias, Seba. Hasta la próxima semana. Muchas gracias a ti, Jorge, y ojalá sigamos ahí empujando esa participación activa y esto de la accesibilidad universal, que me parece un tema muy relevante ahí para que los tomadores de decisión lo puedan ir acogiendo y podamos tener una ciudad más amigable y que tenga esta convivencia vial que corresponde en los tiempos de hoy día. Exactamente. Muchas gracias por este espacio. Chao, chao. Gracias, Seba Seriani, ¿no es cierto?, de la Escuela de Construcción y Transporte de nuestra PUC. Oye, fui a hablar con la Daniela. ¿Con quién más hablé? Con